ustedes saben, bueno, los materiales ferrosos han sido de parte fundamental para el desarrollo tecnológico de nuestra, de nuestra vida cotidiana. Y por lo tanto, nosotros vamos a poder describir en esta clase de hoy dos tipos de acero de construcción. De los aceros de construcción hay 4 tipos. En esta clase vamos a tener 2 tipos, que son los aceros de construcción estructural, donde vamos a discutir y conversar sobre las ventajas e inconvenientes de las construcciones metálicas, la designación de estos aceros en la construcción estructural, los aspectos generales, sus esfuerzos internos y los productos de acero de construcción. Y por último tendremos los aceros de gran resistencia, que son, ahí analizaremos las características mecánicas de los aceros de gran resistencia, clasificación de estos aceros de gran resistencia, los tratamientos térmicos aplicados y las recomendaciones para el empleo de estos tipos de acero. Entonces, bueno, como les dije, es bastante importante la aplicabilidad de estos aceros en nuestra vida y sobre todo influenciado de hace un tiempo para acá en las estructuras metálicas. En nuestro país o en nuestro continente, la estructura de edificaciones, por ejemplo, se ha hecho a base de hormigón, pues, que son estructuras de concreto y son los que han tenido cabida durante muchísimo tiempo. Desde hace un tiempo para acá, en nuestro continente, en nuestro país, en nuestra ciudad, las estructuras metálicas han tomado un auge bastante importante y han tratado de desplazar pues, las estructuras de hormigón, aunque siguen siendo las protagonistas de muchas edificaciones. Entonces, la primera parte de este tema trata sobre los aceros de construcción, los tipos de aceros de construcción, y ahí vamos a discutir, como les dije, lo que son los aceros estructurales, de construcción estructural, y los aceros de alta resistencia. Entonces, empecemos con la definición de estos aceros de construcción estructural. Y bueno, como les dije al principio, estos aceros en nuestro continente han tenido un auge de hace un tiempo remoto para acá, pero a nivel mundial esta estructura data pues del siglo XIX. Las primeras construcciones fueron a través de edificaciones, y una de las principales edificaciones que han sido símbolo no solamente de la construcción metálica, sino de las horas trabajo hombre, de niveles de calidad, de seguridad y varios otros aspectos, es la construcción del Empire State en Nueva York en el año de 1931. Entonces, como podemos ver, entonces la característica de esta construcción estructural es fundamental. Y su característica fundamental es nuestro. A diferencia de las estructuras de hormigón, que son las estructuras de concreto, estas estructuras presentan también muchísimas ventajas con respecto a ellas. Y también, obviamente, como todo factor, también presenta unos inconvenientes. Pero, por ejemplo, ahorita vemos cómo la utilización de estos aceros estructurales están enfocados en el área de la construcción, la fabricación de puentes, en la fabricación de cobertizos, de techos. Bueno, de verdad que ha sido muy utilizada y principalmente comparada nuevamente con la estructura de hormigón, pues una de las ventajas es ese bajo peso y que se puedan distribuir fácilmente las cargas o los esfuerzos que puedan estar sometidos esas estructuras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que son las ventajas de estos aceros. Bueno, aunque estos aceros, como les dije, pues presentan o tienen un contenido de carbono de aproximadamente 0,15% de carbono, tienen un esfuerzo de ruptura de 50 kilogramos fuerza sobre milímetro al cuadrado y un alargamiento de 18 al 25%. Es decir, que son materiales que con el contenido de carbono son materiales de una resistencia moderada.
Y mucho de estas estructuras lo que van a soportar es el peso de las mismas más la aplicación que puedan tener, pues. Entonces, dentro de estas ventajas encontramos 9 ventajas, nueve características que le dan esa ventaja, lo diferencian de las estructuras de hormigón. Primero, la alta resistencia mecánica. Esa alta resistencia mecánica es característico porque los esfuerzos que se puedan concentrar allí, producto de las cargas, se pueden distribuir más fácilmente, a diferencia de las estructuras de hormigón. Y por lo tanto, pues le da esa ventaja de que son, como dice aquí la segunda ventaja, de un peso reducido, es decir, que son bastante ligeras comparadas con las estructuras de concreto. Tiene una facilidad de montaje. Si nosotros observamos y analizamos, que es lo que hemos tenido siempre como relación, como experiencia vivida, que hemos observado en nuestra vida, es que las estructuras por ejemplo, las estructuras de hormigón, el proceso de realización de esas estructuras es bastante complejo. Hay un proceso de conformado de la madera, de los niveles, previamente pues también tienen la estructura esquelética, que es una estructura de acero, que es la que le va a dar rigidez al concreto como tal, le va a dar esa estabilidad, pero es un poquito, es muy compleja a diferencia de las estructuras metálicas. Las estructuras metálicas son de fácil montaje. Si tú la puedes llevar al sitio donde se va a colocar prefabricada. Allí tú la puedes aplicar en proceso de fabricación previa, a través de ensamblado por soldadura o por ensamblado de tornillo y tuerca. Entonces, es un proceso que tiene esa fácil montaje comparado con esas estructuras de hormigón. Facilidad de refuerzos, también dice una ventaja aquí. Esa facilidad de refuerzos es que por medio de la fabricación a través de la soldadura, yo puedo reforzar aún más y darle mayor rigidez a esa estructura, cosa diferente que se le puede hacer a la estructura de hormigón. Si esta ventaja vamos a compararla con esa estructura de hormigón que siempre ha sido característico en los procesos estructurales, vamos a decirlo, que en nuestro país. El alto valor residual como chatarra. No solamente en esta, como hay una facilidad de montaje, una facilidad de refuerzo, se genera material residual. Si tú cortas, aplicas procesos de corte a través de oxicorte y te vas quedando material residual. O si no, el mismo material después de un determinado tiempo que cumple su vida útil, también pasa a formar parte de un material residual. Todo ese material residual, todo ese material que nosotros lo podemos llamar como chatarra, esa chatarra se puede adquirir un ingreso económico, pues se puede vender a las grandes empresas siderúrgicas para que vuelva a ser procesado, y esa es la gran bondad que tienen las estructuras metálicas con respecto a las estructuras de concreto. Las estructuras de concreto, cuando tienen su vida útil, llegan hasta allí y no tienen esa facilidad de poder generar otro ingreso aparte, pues. La ventaja de la prefabricación. Entonces, en las ventajas de la prefabricación, los elementos pueden fabricarse en el taller, como les digo. Es una facilidad para poderlos fabricar allí. Está muy relacionado con la facilidad de ese montaje. Se pueden fabricar de diferentes formas, claro, estudiando siempre las cargas que van a estar sometidas, qué tipo de esfuerzos, qué tipo de diseño se puede realizar en ese proceso de prefabricación. Buena resistencia al choque. Recordemos que las edificaciones hay que estudiar dos cosas interesantes, aparte de las cargas, hay que estudiar también los esfuerzos dinámicos. Muchas de las edificaciones tienen que soportar esfuerzo dinámico, no solamente por las cargas y los pesos que pueda soportar. Por ejemplo, una estructura de un puente tiene que tener una carga
dinámica bastante elevada, porque ahí van a pasar diferentes tipos de vehículos, camiones, carros, y cada uno tiene un peso diferente. Entonces ahí se está jugando un factor de fatiga en ese material, y tiene que tener esa resistencia al choque para evitar los concentradores de tensión y la futura ruptura de la pieza. Entonces, es interesante, es muy interesante estudiar el efecto de las cargas dinámicas en ese aspecto. También hay otros aspectos que tienen que ver con la parte meteorológica, pues, con la parte ambiental, que como sabemos hay muchas regiones del mundo donde, por ejemplo, los sismos, los terremotos son característicos en esa zona. Y entonces esas piezas, esas estructuras tienen que soportar no solamente las cargas que tienen que poseer, sino que también tienen que soportar el movimiento de la Tierra. Es decir, que efectivamente la buena resistencia al choque tiene que ver mucho con la resistencia a esas cargas dinámicas que puedan soportar esa estructura. Las estructuras ocupan menos espacio. Claro, si nosotros observamos las estructuras de hormigón, las estructuras de hormigón son demasiado robustas en comparación con las estructuras metálicas. Entonces, al ser estructuras robustas, obviamente el espacio que se va a generar, por ejemplo, en una edificación, en crear un edificio habitable, vamos a decirlo así, esas estructuras consumen más espacio interno que las estructuras de metálicas. Y por último tenemos el material es homogéneo, que la calidad que se genera aquí es una calidad netamente controlada, pues. Una calidad en la cual es característico de esos materiales que es totalmente homogéneo, es decir, que aquí vamos a tener acero, y en las uniones vamos a tener acero también, sea por uniones no permanentes o las uniones permanentes como la soldadura, pero en cambio en el hormigón puede haber variabilidad de material. Por eso, por ejemplo, los ingenieros civiles estudian la composición del concreto, y esa composición del concreto tiene que ser igual en las diferentes formas, en las diferentes partes de la estructura. Entonces, la gran ventaja de ser homogéneo no te permite que se generen concentradores de tensiones sí, solo sí, si los procesos de ensamblado son realizados con éxito, pues si tienen buena calidad. Sino, por ejemplo, en la parte de la soldadura no se va a generar una SAC que te genere concentradores de tensiones, que sea débil, aunque por sí siempre la SAC va a ser la parte más débil, pues. Pero no imprimir, no influir demasiado sobre esa zona afectada por el calor. De esta misma ventaja, entonces provienen lo que son los inconvenientes, pues. Entonces, ¿cuáles son esos inconvenientes? Vamos a decirlo así, que son las desventajas. Pues. La primera desventaja, sensibilidad ante la corrosión. Claro, como es un material acero, se va a producir la oxidación. Nosotros aplicamos la reducción, obtenemos el hierro, lo enlazamos con el acero y lo enlazamos con otros elementos aliantes y obtenemos el acero. Pero ese, indistintamente a estar sometido no solamente en ese ambiente donde va a estar esa estructura, sino que, por ejemplo, el material que está sometido o que forma el esqueleto de la estructura de hormigón va a estar sometido a corrosión. Entonces hay una sensibilidad allí. Obviamente de esta desventaja se busca aplicar en una serie o se busca remediar este inconveniente, que a través de la aplicación de tratamiento de superficie, y uno de esos, por ejemplo, es la galvanización, pues, del material. Pero indistintamente, o en la mayoría de los casos, el acero que se utiliza es un acero al carbono, y por ende se realizan constantemente estudios de ensayo no destructivo, de tintas penetrantes, ultrasonido, phase array, toda esa parte de ensayos no destructivos que permiten la evaluación y la calidad de esa soldadura. Y como ustedes saben, en esa parte de ensayo no destructivo hay un tiempo determinado para realizarlo. Si no, no pueden ser tiempos tan largos para la evaluación del control de calidad. La sensibilidad frente al fuego. Ustedes saben que el acero, cuando se calienta, se vuelve dúctil. Y al volverse dúctil, obviamente, pues imagínense, si esa estructura metálica está soportando
soportando grandes esfuerzos y está sometido al fuego, ¿sí? Por ejemplo, por un incendio, esa estructura puede colapsar, pues. Puede colapsar porque la carga se encuentra en una carga de ductilidad y no puede soportar esos grandes esfuerzos. Eso lo sabemos por la gráfica de esfuerzo de deformación. La inestabilidad. Esta parte de la desventaja se diferencia de la estructura de concreto, porque las estructuras de concreto sí tienen esta gran ventaja que son muy estables, como son estructuras demasiado robustas. Entonces dan esa estabilidad del material, dan esa estabilidad de la pieza, del equipo. Entonces, como estas estructuras son menos esbeltas y son más livianas, entonces también producen, si no controlamos las cargas dinámicas, producen esa inestabilidad. La sensibilidad a la fractura frágil. Un inadecuado tipo de acero que se seleccione para esta carga puede ocasionar la fractura frágil del material. Si el acero no tiene la resistencia adecuada, entonces produce esa fractura frágil, que es producto de grandes esfuerzos y una ruptura inmediata del material, pues. La excesiva flexibilidad, que es una de las características que posee este material, que son materiales que se pueden deformar, que son muy flexibles, sobre todo cuando son fabricados en el proceso de conformado a través de laminado y forjado. Ellos también generan unos concentradores de tensiones producto de esos procesos de conformado, y entonces pues entre la excesiva flexibilidad entre la excesiva flexibilidad y la forma como se conforma el material, puede entonces producirse la fractura del mismo. Mayor coste que la del hormigón, sí. Las estructuras de hormigón son sumamente, y yo creo que con esta característica, esta desventaja es la que en nuestro continente y en muchas estructuras y en muchos países del mundo sigue siendo el hormigón como la estructura clave para los procesos de construcción, pues. Porque realmente el hormigón es mucho más económico que el acero. El acero es muy alto el proceso, y no solamente es alto el proceso de fabricación, sino el proceso de evaluación posterior. Como le dije, la evaluación por ejemplo, aquí se concatena con esta sensibilidad ante la corrosión, los costos que se generan para poder evaluar la calidad de la soldadura hacen que se incremente la estructura. En cambio, en el concreto, por supuesto, también hay una evaluación. Hay que estudiar el fenómeno de corrosión dentro del concreto, de las cabillas de acero, vamos a decir, de la estructura esquelética metálica del hormigón. Hay que hacer un análisis también de calidad, de cuánto ha sido la corrosión dentro de ese material, pero no tan excesiva como esta, porque recordemos que esas estructuras se encuentran a la intemperie, al ambiente, y habrá corrosión allí. Entonces, no solamente la fabricación, sino todo lo posterior a esa fabricación, pues. Tanto la fabricación, la obra, los procesos de ensamblado de soldadura, el proceso de control de calidad a través del ensayo no destructivo, pues genera todos esos factores. La designación lo vemos aquí en esta primera figura, en esta figura número 2 de la designación. En esta figura vemos que la que va a regir son 4 siglas, ¿verdad? Que es esta primera y estas 3. Esta primera es una letra que siempre va a ser característica de la designación del acero, que es la letra S, que significa steel en inglés, que es el acero. Y posteriormente vienen 3 números. Esos 3 números me van a indicar que es la carga límite elástica en megapascal, lo que va a soportar elásticamente. Es decir, cuando hablamos de carga elástica, es la resistencia que pueda tener el material al ser ejecutada una fuerza sobre él. Porque si dejamos de aplicar esa fuerza en ese límite elástico, el material no se deforma, pues. Y por último, dependiendo de las características que se quieran,
se añaden otras 3 siglas que van a depender de lo que nos refleja en esta tabla número 1, que son el grupo número 1 y el grupo número 2. Vamos a ampliarlo aquí. Y por ejemplo, nosotros podemos observar que los símbolos adicionales que se le puede agregar a esas 4 siglas que tenían al principio, tienen que ver con las características de flexión al choque, la temperatura del ensayo y los procesos posterior de fabricación de ese material, sea por conformado, galvanización, esmaltado, forjado, laminación termomecánica, normalizado. Es decir, tiene que ver mucho con la conformabilidad, el tratamiento térmico y el tratamiento de superficie que se puede aplicar. Entonces, el primer grupo, vuelvo y repito, son las características al choque en julios y la temperatura de ensayo. Por ejemplo, hay 3, en la característica del choque, hay tres factores, vamos a decirlo así, o 3 valores que representan esa flexión por choque en julios, que son 27, 40 y 60. Y la temperatura del ensayo que va variando de una temperatura relativamente al ambiente a temperatura bajo cero. Pues. Esta temperatura bajo cero es bastante interesante estudiarla porque, como sabemos, tienden a la fragilización del material. Entonces, como nosotros podemos observar, aquí hay una nomenclatura dependiendo de cada flexión al choque y dependiendo de cada temperatura hay una nomenclatura. Y eso es lo que me va a determinar entonces la característica del material. Y bueno, en el segundo grupo, como les dije, la letra nos va a indicar el tipo de conformado que se realizó, el tratamiento de superficie, el tratamiento térmico que se le aplicó a ese acero para poderlo obtener. Entonces, lo podemos entrelazar con la siguiente tabla, que es esta que tenemos aquí, que es los símbolos adicionales para los aceros de construcción. Fíjense, vamos a hacer como primer ejemplo este tipo de acero estructural, que es un S235JR. Ese acero es un acero que soporta o que tiene un valor de límite elástico de 235 y tiene 27 joules de esfuerzo de choque a una temperatura de 20 grados, que se realizó a una temperatura ambiente, vamos a decirlo así. Eso es lo que significa. Fíjense que aquí dice JR y si nosotros nos vamos hacia atrás, JR a 235 es esta unión que está aquí. JR 235 que se realizó a 20 grados, a una temperatura ambiente, vamos a decirlo, temperatura ambiente. Entonces, esa es la nomenclatura. Y ahora las propiedades. Ahora las propiedades las vemos aquí. Fíjense la tensión del límite elástico a 235, una tensión de ruptura, que es la tensión antes de la fractura del material, que son a 360. Aquí en el acero estructural, fíjense que si nosotros analizamos, nuestra gráfica, la gráfica que siempre estudiamos, que fue la gráfica teórica, ideal, que era la flecha de esfuerzo de formación, cuando sometió materiales a tracción, porque recordemos que en el proceso de cargas, en proceso de cargas, las cargas que sufren más son las cargas a tracción. En las estructuras metálicas va a haber fatiga, es decir, que va a haber cargas cíclicas que van a estar sometidas a tracción y a compresión. Y en esa de tracción-compresión es en la zona de tracción donde los posibles concentradores o donde se puedan generar concentradores de tensiones van a producir la ruptura del material. Entonces, si nosotros observamos esa gráfica ideal, que era una línea recta que determinaba lo que era la deformación elástica, pero después que pasamos el esfuerzo de fluencia se tornaba la gráfica cóncava hacia abajo, donde su punto máximo era el esfuerzo máximo y hacia abajo, uno de los puntos más bajos era el esfuerzo de ruptura. Pero si nosotros observamos aquí, fíjense que si nosotros lo tomamos de manera ideal, debería ser el esfuerzo de ruptura menor al esfuerzo del límite elástico, ¿sí? Debería ser menor, siguiendo las características ideales del material. Pero en este caso no.
En este caso, como están sometidos a carga de fatiga, el material se transforma o se comporta de manera muy diferente y se tiende a crear una gráfica que va a ser totalmente diferente a esa gráfica que estudiamos, que es una gráfica que tiende a ser en una línea recta, con una pendiente positiva. Entonces, no vamos a poder observar en la parte de la deformación plástica, no vamos a poder observar esa característica curva cóncava hacia abajo, sino que vamos a observar a que se tiende a formar una línea recta, como le dije, con pendiente positiva. Entonces, por ende, las fracturas ocurren a un valor muchísimo más alto que los valores del esfuerzo. Fíjense que la temperatura del ensayo Sharpie, que es la temperatura en la cual se está basando este material, es a 20 grados centígrados. ¿Ves? Entonces, a medida que, dependiendo del tipo de material y cómo fue conformado, realizado, los tipos de ensayo y lo que puedan soportar, va a variar las características. Entonces, fíjense que siempre lo que resalta aquí es cómo damos la bienvenida a esa nueva gráfica de esfuerzo de formación de un punto de vista real, que una pendiente positiva. Esto nos determina entonces analizar lo que son los aspectos generales de las acciones de construcción estructural. La influencia por el proceso de laminación, velocidad de enfriamiento y tratamiento térmico y de formación en frío. Esa es una influencia que tienen. Es decir, la dirección con que fue laminado el material es de muchísimo interés, porque en esa dirección es donde se pueden suscitar los concentradores de tensiones. Y por lo que también se analiza lo que es el esfuerzo de fluencia, ya que el esfuerzo de fluencia va a estar relacionado a la dirección con que se deformó ese material. Si la fluencia está en esa misma dirección, obviamente entonces la fluencia va a ser muchísimo más grande, porque la deformación está ocurriendo en esa misma dirección. La segunda, la dirección en que se laminan los perfiles estructurales y placas es la de mayor interés en el diseño de las estructuras, por supuesto. Como le estaba comentando, esa influencia en el proceso o en la dirección de la dirección, donde las dislocaciones, porque recordemos que la dirección de la laminación es donde también las dislocaciones en la microestructura se van a desplazar, y mientras mayor desplazamiento tengan, mayor va a ser el esfuerzo de fluencia, mayor va a ser las cargas menor van a ser las cargas que se van a aplicar, porque las dislocaciones se están moviendo en esa misma dirección. Entonces, la dirección con que se están laminando es fundamental, porque también allí vamos como les dije, vamos a reflejar lo que son los esfuerzos internos que van a tener, que son esfuerzos internos producto de los elementos aleantes, los carburos presentes allí, de muchos carburos que puedan generar concentradores de tensiones, puedan generar obstáculos al desplazamiento de las dislocaciones cuando se está realizando el proceso de laminación, por ejemplo. Entonces, esos son factores que determinan la vida útil de esa estructura. En el diseño sísmico debe cuidarse que la resistencia real del acero no sea mayor que la supuesta. Claro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los diseños que se vayan a realizar, el diseño en este caso dinámico, supere al diseño estático. No que el diseño estático supere al diseño o al diseño dinámico. Es decir, cuando hablamos de diseño mecánico es los esfuerzos estáticos que va a soportar ese material. Si el material tiene unos esfuerzos estáticos o unos esfuerzos que es para la carga estática, y resulta que la carga que vamos a obtener por efecto de los sismos, terremotos, vamos a decirlo así, que es lo que se enfoca este punto, no van a soportar esos efectos. Por lo tanto, hay que buscar la manera de que esos esfuerzos no superen esos esfuerzos dinámicos, los esfuerzos que soporten esas cargas dinámicas. Entonces, siempre hay que tomar en
cuenta que en las cargas estructurales hay que basarse en los esfuerzos dinámicos, no solamente en la carga sísmica, sino de todo lo relacionado al peso de la misma estructura, al peso que pueda soportar. Cuando hablamos del peso de la estructura, también hay un factor muy importante que hay que estudiar, que es lo que es la esbeltez, y en este caso lo que es el factor de columnas, la altura de la columna. Es interesante sacar el factor de torque, momento, para calcular el momento y la altura de la columna, lo que llamamos columnas, con el fin de poder evitar lo que es el pandeo del material, porque mientras más alto sea el material que se le coloca un peso, ese peso, si no calculamos las columnas, el valor de columna de ese material, ese peso va a hacer que la columna pandee y fracture el material. Entonces eso también es una parte muy importante y que tiene que ver con esas cargas dinámicas que hay que tener en cuenta y hay que resaltar en el proceso de fabricación de las estructuras metálicas. Nosotros estudiamos la gráfica de esfuerzo de deformación de una manera teórica, que es una pendiente positiva, una línea recta, una función lineal, vamos a decirlo así, que era la parte de la deformación elástica. Ahí en el punto de flexión o en el esfuerzo de excedencia o fluencia, esa gráfica tendía a la cóncava hacia abajo. Pero aquí, claro, aquí nosotros estamos viendo que en los materiales, en los aceros de construcción estructural, o en los aceros en los aceros aliados, vamos a decirlo así, porque yo creo que el término es ese, el acero aliado, el comportamiento es muy diferente. Y recordemos que cada elemento que entra en esa estructura cristalina va a modificar las propiedades mecánicas, y la modificación es directamente proporcional al aumento de la resistencia. No hay cabe duda. Para eso y eso es lo que nosotros hemos siempre discutido como el endurecimiento por solución. Estamos endureciendo. Entonces, con esa influencia de los elementos aliantes y las cargas que se están sometiendo, recordemos también que cuando se está aplicando una carga hay un endurecimiento por deformación, hay que incrementar los esfuerzos para aumentar. Entonces ya no se va a producir, después del esfuerzo de fluencia, no se va a producir esa conca hacia abajo, sino que va a tender a que, mira, el mismo material va a decir, ya necesito aplicar más fuerza para seguir deformándome, porque necesito aplicar más fuerza, porque primero yo tengo una característica de que estoy conformado, estoy hecho por un material por elementos que me hacen endurecer y no permiten el desplazamiento de ciertos sistemas que hay dentro de mi estructura. Entonces, eso permite que se endurezca el material, eso permite que se cree también el endurecimiento por deformación, porque las dislocaciones tienden a moverse muy lentamente. Entonces, ya no hay esa característica. Fíjense que hay una parte de esa cóncava hacia abajo que es positiva, pero cuando llega el esfuerzo máximo empieza a decaer. Aquí no, aquí sigue porque requiero para mayor deformación plástica mayores esfuerzos y mayores esfuerzos hasta que tiende a crearse esa ruptura del material. Entonces, no sé si me explico, eso tiene mucha relación. Por eso digo que no solamente con los aceros de construcción, sino con los aceros aleados. La influencia que tiene los solutos, que es por lo que llamamos nosotros endurecimiento por solución, y el endurecimiento por deformación, que también tiene que ver con esos solutos dentro del solvente. Entonces, por eso es que siempre tiende el material, cuando se le está aplicando esfuerzo, a deformarse más rápido, a deformarse a medida que se van incrementando esos esfuerzos. Pues. Bueno, entonces aquí vemos como la dirección, no sé si, bueno, vamos a explicarlo otra vez, pero no recuerdo. La dirección de laminación, recordemos que el proceso de laminación se hace por etapas. Hay un proceso de conformado, unos rodillos que se ubican aquí para darle la forma de viga I o viga H, ¿sí? Y entonces, a medida que a medida que la dirección de la laminación va hacia allá, es decir, el esfuerzo de fluencia también va hacia esa misma dirección. Y obviamente las dislocaciones presentes también van a esa misma dirección. Entonces, si van a esa misma dirección, entonces los esfuerzos de fluencia son muchísimo más bajos que comparado con otro proceso donde donde los esfuerzos de fluencia están colocados de manera transversal, vamos a decirlo así. A ver, que seguimos.
Bueno, y esto es lo que estábamos hablando, los esfuerzos internos. Los esfuerzos internos provienen de la conformabilidad por el enfriamiento irregular que sucede en el proceso de conformado. Recordemos que el proceso a gran escala, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de un proceso de conformado del acero, por ejemplo, para crear alambre, ese acero se puede hacer por trefilado o laminación en frío, es decir, trabajo en frío, cosa que es muy diferente a lo que es el trabajo en caliente que teníamos nosotros, ese concepto básico. El acero, para trabajarlo en primeras instancias, en primeros procesos conformados, es en trabajo en caliente. Por lo tanto, la temperatura juega un papel importante para la conformabilidad, para la deformación plástica de ese material. Y por lo tanto, también se van a crear esos esfuerzos internos, que son esfuerzos residuales. Y esos esfuerzos residuales son cargas que se sometieron a compresión y tensión o tracción. Entonces, ¿cuál es más grave? Tracción. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de cargas, por ejemplo, imaginemos que esta es una columna que vamos nosotros a crear no sé, un gimnasio, un edificio. Esta columna tiene una altura determinada. Si nosotros no estudiamos el efecto de columna, el momento torsor y todas las características mecánicas que nos gustan tanto, ¿verdad? Indistintamente el peso va a ser que esta viga pandee como en la dirección de las agujas del reloj. ¿Sí? Imagínense que esto todo se va para allá por efecto imagínense que más arriba hay una columna, esta columna, hay una viga que esa viga conecta esta columna con otra columna imaginaria que tenemos aquí. Esa viga se conectó a través del proceso de soldadura. Cuando colocamos peso sobre esa viga, que se va a convertir en nuestro piso, el peso de las personas, de los objetos que tenemos en nuestras casas, va a hacer que esta estructura se pandee hacia allá. Claro, no se va a pandear, pero sí va a ocurrir una carga de tracción que es importante estudiarlo, y por eso el efecto de lo que digo, momento torsor y de columnas, para evitar ese pandeo, darle mayor rigidez al material. Entonces, pero estos esfuerzos residuales son creados por esa variabilidad del proceso de conformado, porque como lo vamos calentando, hay un tratamiento térmico allí. Indistintamente, sin querer, hiciste un tratamiento térmico que estás modificando las propiedades internas del material, producto de que esas temperaturas, elevamos la temperatura para poder deformar esa viga y obtener esta viga que tenemos aquí. Entonces, en esa variabilidad vamos a tener esfuerzos residuales que van a estar en compresión y tensión. ¿Cuáles son los más graves? Este señor que está aquí, todo esfuerzo de tensión. Porque cuando la viga esté sometida a carga de tensión, producto del esfuerzo, por aquí es donde se van a generar los concentradores de tensiones y va a suceder la ruptura de la pieza. ¿Sí? Entonces, es bastante interesante que esos esfuerzos internos siempre van a existir, siempre van a estar allí. Por eso es que nosotros debemos calcular qué tanto puede resistir, qué tanto es la altura de esa viga, qué tanto es el proceso de soldadura. El proceso de soldadura, por eso que la soldadura es importantísima aquí, estudiar qué tipo de electrodo vamos a utilizar. Ustedes no han visto soldadura todavía, creo, no, la van a ver este semestre. Y hay diferentes tipos de electrodos, unos electrodos para adherencia, otros electrodos para tracción. Por ejemplo, en la soldadura estructural, cuando ustedes estén en el campo de trabajo, se van a dar cuenta que los primeros pases son realizados con un electrodo de adherencia. No siempre se realiza con un mismo electrodo, eso es lo que quiero decir. La soldadura no se realiza con un mismo tipo de electrodo, sino que se realiza con diferentes tipos de electrodos para que den garantía de resistencia de eso y evitar la generación de concentradores de tensiones producto de esos esfuerzos internos. Entonces, esos electrodos que van a producir la soldadura, los primeros pases, los primeros cordones van a ser con electrodos de adherencia, que es lo que llamamos 60-10, 60-11, y los últimos electrodos son los electrodos de tracción que soportan grandes fuerzas de tracción, producto de ese mismo pandeo, de las cargas de la viga, que es el llamado 70-18. Nosotros conocemos aquellos que hemos trabajado o hemos visto la soldadura, y la soldadura que hemos visto es la soldadura de herrería, que es la soldadura de fabricación de portones, ventanas, puertas. Creemos que hay un solo tipo de electrodo, que es el electrodo 6013, que es el clásico para ese tipo de actividad, pues. Pero resulta que hay una variabilidad de electrodos que van a depender de esas mismas características, de darle esa rigidez y evitar el pandeo o los concentradores de tensiones en sí, en ese proceso de ensamblado de la viga con la columna, pues.
Entonces es importante entonces considerar esos esfuerzos residuales y estudiar todos los aspectos que la puedan controlar. Otro aspecto es el efecto de las temperaturas. Fíjense que a bajas temperaturas ocurre una fragilización del material. O sea, la energía, ¿sabes qué? Hay una energía vibracional constante mínima dentro de la estructura cristalina. Cuando hay bajas temperaturas, esa energía vibracional tiende a pararse, a irse a cero. Porque los átomos siempre están vibrando, muchachos, los átomos siempre están vibrando y vibran porque hay un movimiento constante de electrones alrededor. Entonces hay una vibración allí. Y esa vibración es la que le da la característica del material. Pero cuando cuando se somete a temperaturas muy frías, hace que esa energía vibracional empiece a debilitarse, es decir, a disminuir esa energía, haciendo entonces que el material se vuelva más frágil. Porque una de las características de la vibración, de esa energía vibracional, es la deformación plástica que ofrece. Porque recordemos que uno de las características del deslizamiento de las dislocaciones son los electrones libres. Es decir, esa vibración que tiene, que es característica de esos tipos de deformación. Entonces, cuando se vuelve estático, va disminuyendo esa energía vibracional, entonces el material se le hace muy difícil deformarse y por lo tanto ocurre la fractura frágil del material. El ejemplo clásico, los remaches del Titanic. Eso no vamos a entrar a acotación, pero cuando se hizo el análisis de por qué sucedió la catástrofe del Titanic, la catástrofe fue desde un punto de vista metalúrgico por la composición de esos remaches que no soportaron las temperaturas bajas del mar, de donde se hundió el Titanic. Pues. Entonces creó esa fragilización. Ahora, ¿qué pasa con las altas temperaturas? A medida que se incrementan las temperaturas, las propiedades mecánicas del acero se reducen drásticamente. Claro, porque las altas temperaturas producen deformación plástica y la deformación plástica es inversamente proporcional a cuando hablamos de propiedades mecánicas, es la resistencia mecánica. Disminuye la resistencia mecánica. Entonces, cuando está sometida a alta temperatura, la resistencia, y eso también lo podemos observar teóricamente en la gráfica de esfuerzo de deformación cuando son sometidas a altas temperaturas. La gráfica tiende a bajar, los esfuerzos tienden a bajar y la deformación plástica se hace mucho más potencial, mucho más grande. Pues. Entonces, ambas temperaturas contradicen. Pues una puede producir fractura frágil, otra puede producir fractura dúctil. Ahora, como lo dijimos, estos materiales están sometidos a fatiga. Esas fatigas que soportan los puentes, que soportan las edificaciones, los techos, y que todo material sufre es de fatiga, es decir, de carga cíclica de tracción y compresión, tracción y compresión, donde la parte más grave y más difícil es la parte de tracción. Pero ¿cómo se inicia? Se inicia como lo vemos aquí, o cómo ocurre esa fractura. Esa fractura ocurre en tres etapas. Una primera etapa de inicio, donde se genera el concentrador de tensión internamente o se genera concentración producto, por ejemplo, de la corrosión metálica, genera picadura y esa picadura es un concentrador de tensión. Entonces, ese concentrador de tensión se inicia y la velocidad de esa grieta es muy lenta hasta que llega un punto donde se acelera, es decir, la velocidad de crecimiento de esa grieta se acelera y llega un momento en que ocurre la fractura total e inminente de la pieza. Y esto es debido a ¿qué? A estos esfuerzos que están sometidos aquí. Fíjense que estos esfuerzos están a tracción y estos esfuerzos fueron diseñados para toda esta área. ¿Qué es un esfuerzo? Nosotros sabemos que un esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Entonces fíjense que este esfuerzo está diseñado para esta área. Y este esfuerzo es constante, es el peso de las personas, el peso de los vehículos. A la medida que va creciendo la grieta, ya no hay unificación, no hay homogeneidad aquí, hay una separación, es decir, que como que tuviéramos dos materiales, un material aquí, un material superior y un material inferior. No hay nada que los una, esa grieta hizo una separación. Este esfuerzo es creado para toda esa área. Como el área homogénea es toda esta área es muy pequeña para este gran esfuerzo que tiene esa pieza.
como es tan grande, entonces, como este esfuerzo es tan grande sobre esta área, entonces se produce la ruptura total de ese material. Por eso es que nosotros vemos que la característica, la forma como nosotros podemos observar, y es lo que observamos en esta siguiente figura, de la fractura por fatiga, es una fractura que se generan marcas de playa, que es la fractura producto del crecimiento de esas grietas, y después una zona que es rugosa, brillante, que es característica de la fractura frágil, que es la que vemos nosotros aquí. Entonces nosotros en la fractura dúctil vemos que es la fractura tipo copa-cono, nos acordamos en la probeta del ensayo de tracción. La fractura dúctil, frágil, es una fractura que no hay deformación plástica y que es tipo rugosa, brillante, como esta que está aquí. Pero la fractura por fatiga es la combinación de ambas. Las marcas de playa, producto del crecimiento de las grietas, y la ruptura, que esta ruptura que nosotros vemos aquí, esta rugosidad que nosotros vemos aquí, es la rugosidad que se ve aquí. Que ya el área no puede soportar estos grandes esfuerzos y ocurre la fractura frágil en esa zona. Entonces, bueno, esa característica o esas son las tipos de características que podemos nosotros observar en el material. Pues. Ahora, ¿cuáles son los productos de los aceros de construcción estructural? El alambre recocido estándar, que es este que está aquí. Un alambre que, como les dije, muchachos, no es lo mismo cuando se está deformando la palanquilla, que es el producto final de la acería, que es la materia prima, por ejemplo, en la laminación, se hace por trabajo en caliente. Aquí en el alambre ya es como son espesores muy menores, los esfuerzos no son tan altos, por eso es que se hace trabajo en frío. Pero recordemos, tenemos que tener presente que indistintamente de los esfuerzos, ahí se produce unos concentradores de tensiones, porque una de las desventajas del trabajo en frío es la generación de concentradores de tensión. Entonces, estos alambres son alambres de bajo porcentaje de carbono que son trabajados en frío y que posteriormente se les realiza un tratamiento de recocido. Por eso que a veces realizamos el tratamiento de recocido. Recordemos el recocido contra acritud, que es la eliminación de esos concentradores de tensiones producto de la deformación en frío para darle mayor garantía a esos alambres. Por ejemplo, en la cabilla corrugada, es también un acero de bajo carbono, son fáciles de soldar, esta cabilla son las que se utilizan no tanto en el proceso por ejemplo, cuando hablamos de estos procesos cuando hablamos de esta aplicabilidad en construcción, vamos a decir lo que es la construcción, es la aplicación que se le da del material acero en la estructura de hormigón. Cuando hablamos de cabilla corrugada, es la que se utiliza en el proceso de conformado del hormigón, al igual que la cabilla lisa. La cabilla lisa también es utilizada para esos procesos del conformado del hormigón, es la estructura esquelética del material. Aquí dice alambre de acero para armadura. Exacto, este alambre de acero es el que utiliza para armar la estructura esquelética del hormigón, pues, lo que se va a formar las columnas de concreto. Este tipo de material obviamente tiene que tener una resistencia bastante alta, y por utilizar una resistencia bastante alta, al igual que el alambre de recocido estándar, esta también es trabajada en frío, ¿sí? Y esta trabajada en frío no se le aplica el tratamiento recocido porque lo que queremos buscar aquí es que soporte tenga grandes esfuerzos producto de ese trabajo en frío, producto del desplazamiento de locaciones a bajas temperaturas. Esa es otra característica del trabajo en frío, que la resistencia interna del producto final es mucho más alta que los trabajados en caliente. Y la malla de alambre de acero soldado, que es la malla que se utiliza también para los procesos de conformado, para la estabilidad al concreto, por ejemplo, en la formación de las platabandas, de las placas, es la que se utiliza y es un proceso en el cual se utiliza el proceso de soldadura, de electrosoldadura, pues, vamos a decirlo así.
que también son fabricadas como nosotros podemos observar, estos alambres o esta malla es fabricada de alambre, también viene de un proceso de trefilado. Ese proceso de trefilado también es trabajado en frío. Y bueno, ese es más que todo lo que es la aplicabilidad de esos aceros estructurales, pero en función de la estructura de hormigón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar en la segunda parte de esta clase, que es los aceros de alta resistencia. Entonces, en los aceros de alta resistencia, lo podemos ver aquí, estos aceros de gran resistencia son utilizados para la construcción de máquinas, motores que tienen resistencia variable entre 70 y 170 kilogramos fuerza sobre milímetros al cuadrado. Los aceros tienen una composición de 0,25 y 0,45% de carbono, así que son aceros bastante moderados, y una aleación, fíjense los elementos de aleación, que es el cromo, el níquel y el molibdeno. Dice cromo y níquel. El cromo ayuda a la oxidación, el níquel ayuda a las propiedades mecánicas del material, el níquel ayuda a que se fomente la austenita a temperatura ambiente, y el molibdeno, que es el elemento esencial para ofrecer alta resistencia en el material. Si nosotros observamos, vamos a acercar aquí más o menos la estructura cristalina del material. En esa estructura cristalina del material vemos como, si nosotros observamos la tabla periódica, vemos que por las leyes de Home-Rothery tienen afinidad tanto el cromo, el níquel y el molibdeno con el hierro. Entonces ahí se cumple esa afinidad y nosotros lo podemos observar aquí. Entonces fíjense que el molibdeno tiene un número atómico mucho más grande, por ende el diámetro va a ser mucho más grande y ofrece, y eso es lo que es la característica que vemos con el molibdeno, que ofrece gran resistencia a la deformación por este diámetro que tiene. Y por eso es que se utiliza el molibdeno para darle la resistencia, que es como que, vamos a decirlo, de este tridente, el que le da la resistencia. Por eso es que se llaman aceros de construcción de alta resistencia, porque este elemento es el que juega parte fundamental en el momento de poder parar el movimiento de las dislocaciones a través de la aplicación de esos grandes esfuerzos que estén aplicados. Es decir, que lo que estamos buscando es que esas piezas no se deformen. Entonces, el cromo aporta resistencia a altas temperaturas, igual el níquel, y entonces por eso podemos utilizar una de las aplicaciones de estos aceros de gran resistencia, es por ejemplo, los aceros, las carcasas de los motores de los vehículos. Tienen que soportar el peso que tienen, pero también tienen que soportar las altas temperaturas que están allí, que se generan dentro del proceso de combustión del motor. Pues. Veamos aquí. Fíjense, ese mismo acero, vamos viendo que hay si nosotros acercamos esta tabla, vemos la clasificación, los diferentes tipos de aceros aliados o especiales, en la cual vemos cómo van variando las propiedades, tanto en resistencia, alargamiento y resiliencia. Por ejemplo, aquí sabemos que estos son aceros de 0,25 a 0,45% de carbono, pero fíjense que la resistencia va de mayor a menor, es decir, hay un proceso de disminución. Lo que me quiere decir es que el porcentaje de los elementos aliantes van disminuyendo. Al ir disminuyendo, la resistencia mecánica va disminuyendo y también el alargamiento. ¿Qué pasa aquí? Como lo comentamos en la clase pasada, recordemos que la deformación plástica ocurre en diferentes etapas. La primera etapa, la primera deformación tiene mayores esfuerzos, pero a medida que se va alargando, los esfuerzos que se requieren son menores. Y la resiliencia lo vemos aquí también, cómo va disminuyendo. Entonces, vemos cómo la influencia de estos elementos, y lo podemos comparar, estos mismos aceros de alta resistencia con los aceros al carbono comunes, donde su resistencia, por ejemplo, muchísimo mayor, producto de la resistencia o el endurecimiento por solución. Y aquí vemos como solamente el endurecimiento ocurre por el átomo de soluto, que se comporta como lo vimos en la figura pasada,
como un átomo intersticial que obviamente incrementa la resistencia del material, pero no ayuda tanto como los otros elementos solutos sobre la estructura del solvente. Bueno, aquí en esta tabla vemos las propiedades mecánicas de los aceros de gran resistencia. Vemos cómo se le puede aplicar, dependiendo del tipo de material, se le puede aplicar el temple, la resistencia que va a tener. Por ejemplo, cuando obtenemos un temple, tenemos una resistencia de 170 para este tipo de acero de TA. Y cuando se le aplica un revenido, que es muy importante, recordemos que es muy importante aplicar un revenido para evitar lo que es la fragilidad del material, va a disminuir levemente esa resistencia, haciendo que se eliminen los concentradores de tensiones producto del acomodamiento de la estructura martensística sobre el acero, muchachos. Y bueno, y aquí vemos las aplicaciones. Vamos a tener aquí, por ejemplo, para piezas que exigen gran dureza y gran resistencia al desgaste, engranaje, levas. Por ejemplo, esta pieza que vemos aquí, que es esta Elastic cromoníquel molibdeno, fíjense, cromoníquel molibdeno. Su aplicabilidad para cigüeñales, ejes, piezas sometidas a mayores esfuerzos de fatiga, porque ya necesito contrarrestar, sobre todo en la fatiga, las cargas de tracción, porque en la carga de tracción se van a generar los concentradores, o no es que se generan, sino que propician el crecimiento de las grietas, tanto de los esfuerzos internos o residuales, como por ejemplo, como dijimos, de la picadura por corrosión, para piezas de aviación y automovilismo. Es decir, que tienen que poseer gran resistencia. Seguido tenemos aquí los tratamientos térmicos. También se aplican, por ejemplo, en el recocido. En el recocido tenemos que, bueno, se hace a temperaturas inferiores a la temperatura crítica inferior. Buscan darle un poquito, ¿sí? Se busca darle un poquito de ductilidad al material, porque a veces también recordemos que hay algo muy paradójico: mientras más resistencia tenga, más frágil se vuelve el material. Entonces, dependiendo de la aplicabilidad, se aplica sobre la pieza un recocido, pero este recocido lo podemos hacer al aire, no dentro del horno, que es el que hemos conocido, sino al aire, para que el espaciamiento o la morfología y el espaciamiento dentro de la estructura no se modifique, no crezca tanto, y entonces las dislocaciones no tengan tanta área para poderse desplazar. En el temple, dependiendo del tamaño de la pieza, recordemos que si es un tamaño pequeño nosotros podemos hacer el temple en aceite, pero si es una pieza con dimensiones muy grandes lo podemos hacer en agua, buscando de que el centro de esa pieza grande, de grandes dimensiones, también tenga una estructura martensítica. Pero si es una pieza con espesores muy mínimos, es recomendable realizarlo con aceite. Pero como estamos hablando de acero de resistencia, que son aceros que tienen influencia del cromo, níquel, molibdeno, es decir, que son elementos aliantes que le dan esa característica, entonces ese temple se puede realizar solamente con un medio de enfriamiento como el aceite. Se realiza con aceite porque no es necesario aplicar otro medio como el agua, que es un medio más drástico, que puede producir una dureza más elevada si ya la dureza la están produciendo los solutos sobre el solvente. Y en el revenido se hace a temperatura aproximadamente 550, 600 grados centígrados para evitar lo que es la fragilidad cruz, pues, que es la generación de concentradores de tensión en producto del temple. Aquí vemos los diferentes tipos de tratamiento que podamos aplicar a las temperaturas determinadas, dependiendo de la composición de este acero. Fíjense que el que estábamos hablando, que era el Elastic, fíjense que la composición era 0,22% de carbono. Fíjense que la composición se mueve entre 0,25 y 0,40. Este está entre 0,22.
perdón, 0.32, no, ya los lentes no me dan, 0.32. Entonces, fíjense, el cromo 2.75 y el molibdeno 0.6. Perdón, estoy leyendo el que no es, muchachos, disculpen. Este que está aquí. 0.32, el cromo 0.85, el níquel 2.50 y el molibdeno 0.5. Y fíjense que la temperatura de forja a 1200 y 900 grados centígrados, en el enfriamiento en cenizas, en el normalizado, bueno, aquí te habla del normalizado 840, en el recocido a 680, el recocido de ablandamiento, un temple a 825 y un revenido a 400 y 650 al aire. Y el revenido, como le hemos dicho, el temple realizado por aceite, que nos tiene que ser medio de enfriamiento no tan drástico. Bueno, muchachos, y por último, tenemos lo que es la aplicabilidad de esos aceros. Y esa aplicabilidad tiene mucho que ver los tratamientos térmicos. Dependiendo del tratamiento térmico que se aplique, va a ir reflejado esta interrogante, la aplicabilidad del material. Pero esto lo vamos a dejar hasta aquí, porque este va a ser la contribución que ustedes van a hacer a través del foro de interacción de esta unidad número 2. Que la pregunta tiene que ver con los factores o los criterios para poder darle una aplicabilidad a los aceros de alta resistencia. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, entonces, esta pregunta la vamos a dejar para que ustedes indaguen y construyan el conocimiento a través de ese foro. Bueno, muchachos, para la próxima clase, que es la de este jueves, tenemos entonces los dos últimos tipos de acero de construcción, que son los aceros para muelle. Los aceros para muelle no es más que los resortes, muchachos, la característica de los resortes. Y los aceros de cementación y nituración, que son aceros que se le aplicó un tratamiento térmico, se le aplicó ese tratamiento térmico de cementación y nituración, pero obviamente aquí buscamos, una crítica que se busca en este tratamiento termoquímico es que el espesor, la parte superficial de la pieza se endurezca y no el núcleo de la pieza. Entonces, obviamente, pues, si nosotros analizamos cuál es lo que va a soportar esos esfuerzos en este acero de construcción, es la parte superficial. Entonces, se enfoca en esa parte superficial y donde va a estar influenciada por el medio del tratamiento, la temperatura y el tiempo de permanencia en ese medio de tratamiento. Entonces, bueno, en los aceros para muelle, características, composición de los aceros, la resistencia, los tratamientos térmicos, y en los aceros de cementación y nituración, la característica, la influencia, los medios de cementación y la característica de los aceros de nituración. Bueno, muchachos, para mí aquí termina la clase.